Muy buenos días con todas, con todos. Agradecerles a los alumnos que veo que han puesto un poco de interés en mi presencia y veo un lleno completo acá. Eso me pone un poco nervioso, pero al mismo tiempo me satisface de que genere un poco de inquietud esta charla. Primero, no olviden esto, es un concepto central. No deben olvidar nunca ustedes. ¿Cuál es el objetivo de un sistema penal? Y esto lo hemos dicho desde la Defensoría Pública varias ocasiones cuando estábamos discutiendo el COIP. Nosotros creíamos de que tal como se aprobó el COIP no era lo adecuado. Estamos en un Estado constitucional de derechos, ya vamos a hablar muy detenidamente eso, y un Código Orgánico Integral Penal que priorizaba el aumento de penas y el incremento de delitos no era adecuado para un Estado constitucional de derechos y justicia. Y ahí decíamos esto, ¿cuál es el objetivo de un sistema central? Es decir, el núcleo básico de un sistema penal. Primero, este es el objetivo fundamental, lograr una administración de justicia moderna, que concilie, es decir, que equilibre, esto es lo básico, que equilibre, que concilie el poder punitivo del Estado con el respeto a los derechos y garantías de las personas. Eso es todo. Debe haber un equilibrio entre la actividad punitiva del Estado, porque el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, de garantizar la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero tiene un límite. Ese límite es los derechos y las garantías de las personas. Eso es todo lo que decimos nosotros. Hagan lo que quieran, pero tenemos que buscar este equilibrio entre la actividad estatal para perseguir el delito con los derechos de los ciudadanos. Nada más que eso. Si partimos de ese objetivo, otro sería el contenido del Código Orgánico Integral Penal. No como ahora, que hasta para salir a protestar porque no estoy de acuerdo con alguna cosa, eso ya es delito. Paralización a la cárcel. Y le ponen más penas que el lavado de activos o que el peculado, ¿no? Yo salí con 2 sentencias, clarito, a demostrar de que los indígenas que salieron a protestar en Saraguro por el agua, les pusieron 4 años de sentencia. Y el señor acusado de peculado, un ministro de Deportes, fue condenado a 3 meses. Así de sencillo. El que roba un celular en el Ecuador tiene una pena de 9 años, 9 años, 4 meses, 15 días. Se estandarizó esa pena. Y por lavado de activos del señor, ya fue público, por eso doy con nombres y apellidos, el señor Luna, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por el caso FIFA Gay, ¿cuánto le pusieron? 12 meses. Y a los 8 ya salió por su buena conducta. Entonces, no hay esa conciliación, ese equilibrio en estos temas. Esto dice Eugenio Raúl Zaffaroni sobre la Defensoría Pública. Y esto lo leí yo hace algunos años y logramos esta idea de Zaffaroni, que está entre comillas, porque es copiado textualmente, está casi en el artículo 191 de la Constitución. Yo lo leí aquí y en la Constituyente hicimos la propuesta del artículo 191 y la aprobaron como nosotros enviamos. Mire lo que dice Zaffaroni. Puede afirmarse que el indicador del grado de realización del Estado de Derecho, es decir, de una democracia, en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de la defensa pública, en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, ojo, esto es importante, poco importan códigos modernos, códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados si carecen de defensa idónea a quienes más la necesitan. Ahí está el núcleo central de la democracia. Defensa de calidad a quienes más lo necesitan, a los más débiles. Mire lo que sigue diciendo Zaffaroni. El Estado de Derecho solo podrá considerarse mínimamente respetado cuando la defensa pública, que se ocupa de los menos poderosos o de los directamente desapoderados,
tenga el mismo poder y la misma jerarquía que el Ministerio de la Acusación, es decir, que la Fiscalía. Pero por supuesto, a condición de que sobre ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia del Poder Ejecutivo. ¡Qué hermoso poema del Zaffaroni! Esto está en el artículo 191 de la Constitución. El 191 dice: créase la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la función judicial, que tendrá, viene la igualdad de armas, las mismas atribuciones, funciones, inclusive dice presupuesto, etcétera, que la Fiscalía General del Estado. ¿Ah? Entonces, con esto comenzamos ya a irnos dando cuenta la importancia de la Defensoría Pública, la importancia, la necesidad de que en un país con tanta desigualdad exista alguien que defienda a los más pobres. Antes no tenían quien los defienda. Estado constitucional. Entiendo que ustedes, estudiantes, ya han de haber recibido alguna clase de derecho constitucional. Antes no nos daban mucho derecho constitucional, era a veces hasta una materia optativa. Ahora que es como antes en el Código Civil, desde que entran, derecho constitucional, todos los semestres, todos los años. ¿Tienen idea más o menos qué es el Estado constitucional, no es cierto? Bueno, vamos, para no demorarnos mucho, vamos a pasar. En el artículo 1, que deben saberse de memoria, mejor que el Ave María, dice que el Ecuador es un Estado constitucional, de derechos, justicia, intercultural, plurinacional, para dar los elementos fundamentales. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Estado constitucional? ¿Qué es Estado de derechos? ¿Qué significa Estado de justicia, intercultural, plurinacional? Ahí radica el quid de la acción y la diferencia con los tipos de Estado que teníamos antes del 2008. El Estado constitucional significa principalmente que se garantiza todos los derechos, absolutamente todos. Es la única constitución que inclusive le da la misma calidad en cuanto a tener derechos a la naturaleza que a la persona individual. Es la única constitución del mundo que le da derechos a la naturaleza y garantías. ¿Quién le defiende? ¿Quién defiende esos derechos y esas garantías de la naturaleza? Ahí ya vamos a ver. Entonces, garantiza todos los derechos individuales, sociales de la naturaleza, y especialmente, estudiantes, ustedes tienen que saber de memoria igual el artículo 76, 77 de la Constitución y el 11, donde están todos los derechos. Y el 76 y 77, abogados que no manejen el 76, las garantías del debido proceso, dedíquense a otra cosa, menos a ser abogados, si no manejan las garantías del debido proceso que están reguladas, entre otros artículos, de manera fundamental en el 76 y el 77, los derechos de libertad, ¿no? Ustedes saben. Pero sobre todo, estudiantes, y esto es lo que yo dije la semana anterior, el martes en la Corte Constitucional, al fundamentar principalmente la pregunta de la reelección, para que no exista reelección indefinida en el Ecuador. El derecho constitucional significa que limita el poder, limita el uso abusivo del poder. En el derecho constitucional, el Estado constitucional de derechos limita el uso abusivo del poder, poder estatal o poder particular, poder de la economía, poder de la propiedad. Todos esos poderes limita el derecho constitucional. Y por eso decíamos nosotros, los derechos políticos sin límites terminan en el despotismo, como los derechos económicos, el derecho a la propiedad sin límites terminan en los monopolios. Y nosotros no queremos ni despotismo ni monopolio. Debe haber un límite para eso. Y una ilimitación a ese derecho es la reelección indefinida, porque se usa el poder desfavoreciendo a otros que tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Por eso, un límite al uso abusivo del dinero. ¿Cuál es aquí en el Ecuador? Lo trabajamos. Cuando yo fui diputado, hice la propuesta de ley de lo que se llama las franjas electorales.
que le damos a todos los candidatos los mismos derechos y limitamos el uso del dinero. Ahí hay un límite máximo, el gasto electoral llega a tal límite, porque si no, quienes tienen mucho dinero pueden terminar destruyendo mi derecho también a ser una autoridad electa popularmente, si yo no tengo dinero. Entonces, el derecho, el Estado constitucional limita el uso abusivo y el desborde del poder, venga de donde venga. Esto es lo importante, el Estado constitucional de derechos. Esto implica una nueva forma de comprender el Estado del Ecuador, el Estado ecuatoriano. Recuerden, estudiantes y maestros que están aquí, todas las constituciones del Ecuador, todas, sin excepción, hasta antes del 2008, es decir, la constitución antes del 2008, ¿cuál era? La de 1998, ¿no? Esa era la penúltima. Hasta la constitución del 98, todas, desde que se formó en 1830 el Estado ecuatoriano, decía que el Ecuador es un Estado social de derecho. Estado social de derecho. No olviden, Estado social de derecho. ¿Ahora qué es? Estado constitucional de derechos, no de derecho. No de derecho, cuidado, se olviden. Un constitucionalista que estaba debatiendo hace unos meses conmigo en la Radio Democracia decía, se le fue la S a los que estaban transcribiendo la moción. Por Dios, es de derecho, decía, no de derechos. Es otro modelo, no de derecho, es de derechos. Es decir, supera al derecho, supera la ley, los derechos ciudadanos. Vamos a ver entonces, ¿qué significaba esto? Esto sí tienen que saber ustedes de memoria. Primero, cuando teníamos el Estado inicial de 1830, ¿no? El Estado estaba sobre el derecho, es decir, la autoridad, el presidente, las autoridades estaban sobre el derecho. Por eso hay una frase famosa de ese rey de Francia que decía, el Estado soy yo. ¿Recuerdan cuál rey de Francia dijo eso? El Estado soy yo, es decir, el Estado absolutista, ¿no? La autoridad absoluta y única, sobre todo, sobre el derecho. Entonces, el Estado estaba sobre el derecho, el Estado somete al derecho. ¿De dónde viene el poder? De la autoridad exclusivamente. En ese caso, los monarcas, de los reyes, inclusive en los estados republicanos teníamos esos desbordes del poder. Ahí podemos tener el caso de García Moreno y otros, que había un desborde exagerado del poder. Luego viene el Estado de derecho, es decir, el Estado social de derecho. ¿Qué significa esto? Que es la ley la que somete al Estado. El derecho está por sobre todas las cosas. El derecho, la ley. Y ahí había una frase que se convirtió en tan común que decía que el juez solo es la boca de la ley. ¿Han oído eso? El juez es la boca de la ley. ¿Qué significaba? Que el juez lo único que tiene que hacer es ver la norma y aplicarla. ¿Ah? Cuando yo estudiaba eso, pues, parecía que era correcto, ¿no? Claro, está la ley, el juez tiene que aplicar la ley. El juez lo único que tiene que hacer es la boca de la ley, el momento que dicte una sentencia, transcribir a su resolución judicial la ley. Parecía correcto. Ahora, nada, no es así. Cuando yo a veces daba una charla a los jueces y fiscales, decía, señores jueces, la ley ya no es fundamento para sus decisiones judiciales. Me quedaban viendo, ¿qué está este loco? La ley no es fundamento para las sentencias de los jueces. Ahora, antes sí, en el Estado de Derecho, porque la ley sometía al Estado. En el Estado social de Derecho, la ley estaba por sobre todo. Y la frase, el juez es la boca de la ley, me parecía en ese momento que era adecuado, pero ahora vamos a ver qué atrasados estuvimos cuando creíamos eso. Entonces, dimos un salto. Aquí estuvimos hasta el año 98, la Constitución del 98 era una constitución que determinaba que el Ecuador era un Estado social de derecho. Es decir,
La ley somete al Estado. ¿Cuál es el poder referente? El Parlamento, el Congreso, o lo que se llama ahora la Asamblea. De ahí nacen las leyes. Ellos producen leyes, ellos aprueban las leyes. Pero dimos un salto con la Constitución del 2008. Pasamos del Estado social de derecho al Estado constitucional de derechos. ¿Qué implica esto? Que es la Constitución, ya no la ley. Ojo, la Constitución, no la ley, la que somete al Estado. ¿De dónde? ¿Cuál es el poder referente de la Constituyente? La Constituyente del 2007 fue la que hizo la Constitución del 2008. Entonces es la Constitución. Los profesores que están aquí, quienes algo hemos estudiado Derecho Constitucional, sabemos de que hasta la Constitución del 2008, desde el 98, generalmente había la parte dogmática, ¿no?, donde se establecía la estructura del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y algún otro poder electoral, etcétera, etcétera. Eso contenían las constituciones. En el 98 ya se avanzó un poco más con los derechos colectivos. Pero lean la del 2008. Ese es ya un poema a los derechos. Es un poema a los derechos. Ninguna constitución del mundo tiene tantos derechos incrustados en la constitución, pero hay una ventaja de la del 2008, que al mismo tiempo que establece derechos, incorpora garantías. La del 98 decía, cuando una persona sea sometida a un juicio penal y no tenga dinero para pagar un abogado, el Estado le proveerá de un defensor público. Decía la del 98, y no había defensa pública. Es decir, había el derecho, pero no había la garantía. Entonces ahora sí dice, la persona que no tenga dinero o bienes, o esté en indefección económica, social, cultural, y no pueda pagar un abogado, el Estado le proveerá un defensor público. Ahora ya es la Defensoría Pública. Hemos avanzado en el Estado constitucional. Y ahora tenemos el Estado constitucional, pero de derechos de estudiantes, derechos. ¿Qué significa? Que los derechos de las personas someten al Estado. Esa es la clave. Los derechos están por sobre la potestad estatal. Miren cuánto tenemos que hacer para que en efecto mis derechos y los derechos ciudadanos sean respetados por el Estado. Tenemos que avanzar mucho. Estamos caminando un poco piño, ¿no? Todavía lento, pero tenemos que avanzar a que se incorpore definitivamente en el Ecuador este Estado constitucional y de derechos. Los derechos someten al Estado y el poder referente es las personas y el pueblo. Esto es lo. Miren, y no es que hemos descubierto el agua tibia, cuidado, crean que en el Ecuador hemos incorporado el neoconstitucionalismo que hablan los tratadistas. En el Ecuador ya hemos logrado uno de los primeros países que tiene el Estado constitucional de derechos. Mentira. En Europa, al culminar la Segunda Guerra, casi todos los países europeos incorporaron el Estado constitucional de derechos. O sea, aquí estamos. ¿A cuántos años hablando de esto? Pero todavía tenemos problemas en su aplicación, ¿no? Los derechos en estos últimos años han sido totalmente vulnerados. Inclusive mi derecho a protestar, a la cárcel, ¿no? Esas son las dicotomías que tienen entre la Constitución y la ley, pero lo que tiene que aplicarse es la ley. Miren, había estudiantes hasta el 98, la Constitución decía que los derechos que regula la Constitución, mientras no estén contemplados en la norma inferior, no pueden aplicarse. Ahora dice lo contrario, que así los derechos no estén regulados en una norma inferior, tiene que aplicarse los derechos que están en la Constitución. La Constitución dice que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la resistencia, que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la protesta, dice la Constitución. Pero el Código Integral Penal dice el que paraliza un servicio público a pretexto de una protesta se va de 3 a 5 años a la cárcel. El artículo 364, si no me equivoco, la Constitución dice que la adicción, el consumo de droga es un problema de salud pública y que en ningún caso debe ser penalizado, ¿no es cierto? Cualquiera entiende de que una persona que es consumidora, aplico el artículo 364 de la Constitución y no puedo ser objeto ni siquiera de un juicio penal, porque es un problema de salud pública y la Constitución dice, en ningún caso será penalizado. Pero el COIP dice, quien tiene
quien tenga droga, puede ser 1 gramo, para consumir es delito, y se va a la cárcel. Y tenemos ahí en cárcel miles de consumidores pagando una pena por la tenencia, pero no se aplica el derecho constitucional de mi autoconsumo. Miren, entonces tenemos que avanzar mucho, todavía es una sociedad muy mojigata, muy conservadora la que tenemos, muy conservadora. Acabo de decirles aquí en el Congope a la señora, ¿cómo es posible de que en el Ecuador todavía sea el único país que se mande a la cárcel a las mujeres por abortar? Es el único. Ya todos aprobaron la despenalización. Hace 1 año y medio presenté yo el proyecto de despenalización del aborto, al menos cuando el embarazo es fruto de una violación. Silencio. Saldrá a la iglesia a decir cualquier cosa, ¿no? Que la Constitución dice que se protege la vida desde la concepción. Hay que analizar técnicamente qué es la concepción. Pero ya la iglesia dice, no, ya, que eso va a permitir la matanza de niños, etcétera, etcétera. Una posición absolutamente retrógrada, conservadora, que hay que debatir, estudiantes. Entonces, no olviden esto, queridos estudiantes. Estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia. De derechos. Ustedes lo que tienen que salir a defender es eso, los derechos, no la ley. No la ley. La ley muchas veces es injusta, demasiado injusta. Ahí está el COIF, como ejemplo. Los derechos, eso tiene que hacer, los derechos, a defender ¿cuáles derechos? Los que están en la Constitución. Ahí tenemos miles de derechos. Ya vamos a ver qué derechos tenemos en el área penal. Ahí está, el programa penal de la Constitución del Ecuador. ¿Qué derechos? A más del 76, que no lo pongo ahí, muchos. Las garantías del debido proceso. En la Constitución tenemos, miren, estos derechos. Es muy cargadita la lámina, no lo van a ver desde atrás, pero los voy a explicar. Primero, la Constitución dice que es un Estado constitucional de derechos, justicia, intercultural y plurinacional. Ya lo hemos hablado. Muy rapidito en esto, porque la Defensoría Pública hizo un seminario hace un mes atrás con expositores de toda América Latina sobre justicia indígena. Miren lo que dice el artículo 1. Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia intercultural y plurinacional. Y más adelante habla de la justicia indígena. ¿Se aplica la justicia indígena en Ecuador? El Estado ha reconocido la justicia indígena. Acabamos de escuchar al presidente del Consejo de la Judicatura decir, no se puede aplicar todavía la justicia indígena porque el Consejo tiene que aprobar sus competencias y sus límites. ¿Cómo así? ¿Quién tiene que aprobar? Los indígenas están aprobando las competencias de la justicia ordinaria, pero si es plurinacional. El hecho de que la Constitución diga que el Ecuador es plurinacional implica que convivimos aquí varias nacionalidades. Y eso es un hecho. Hablen con la nacionalidad de Shuar, tienen su propia cultura, sus propias costumbres, su propio idioma, su propio territorio. Los quichuas igual, los Shuar igual, los cofanes igual. Son 12 nacionalidades y 14 pueblos que aplican justicia de diferente manera, pero que todavía no es reconocida supuestamente, entre comillas, por el Estado ecuatoriano. Siempre tiene que haber la hegemonía de una cultura sobre otra. Eso no podemos permitir, estudiantes. Jamás. Si estamos en un Estado constitucional de derechos, que se apliquen los derechos de esos pueblos, de esas nacionalidades. Peleamos muy duros de la Defensoría Pública defendiendo a los guaraníes en un juicio penal que le siguieron. Y logramos que la Corte Constitucional establezca los estándares de la justicia indígena. Leerán, en la página web de la Corte Constitucional pueden entrar a ver la sentencia en el caso de los guaraníes. Y ahí van a ver los estándares de la justicia indígena. Lo único que no me gusta, es una buena sentencia, superó al caso de la Cocha, es de que excluyen de la jurisprudencia, de la competencia de la justicia indígena a los delitos por muerte. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que aprender mucho de la justicia indígena, demasiado, muchísimo. Allá no están pensando en la prisión, no están pensando en el encierro.
Ahí están pensando en recuperar la paz comunitaria. Ellos jamás piensan en el encierro. Y acá, me robaron el celular, 9 años a la cárcel. Solucionamos el problema con el encierro, con la cárcel. ¿Ah? Bueno, avancemos un poco más rápido. Aquí nos dice que nadie puede ser discriminado por su pasado judicial. Vayan, pero todos los días la prensa nos dice que ya tiene 5 detenciones. Discriminación por su pasado judicial. Se reconoce a las personas privadas de la libertad como grupos de atención prioritaria. Mire a dónde llega el artículo 51 de la Constitución. Las personas privadas de libertad, grupo de atención prioritaria. Por eso en la Defensoría Pública tenemos un proceso que se llama de ejecución de la pena, para garantizar los derechos de estas personas. El artículo 76, que les pido que lo lean, no me voy a detener, garantías del debido proceso. Ahí está. Siempre escuchamos del debido proceso a nuestros profesores, escuchamos en las noticias, ¿no? Todo dice, se va a garantizar el debido proceso. Yo siempre tenía la duda, ¿qué será el debido proceso? ¿Alguien tiene ustedes un concepto claro de lo que es el debido proceso? A veces pensamos que es la observancia de los plazos, que dice que la investigación fiscal durará 30 días en delitos que no son flagrantes, 30 días en flagrantes, 90 en no flagrantes. ¿Será eso el debido proceso, aplicar los plazos? Yo tenía dudas, vi de un maestro, sin duda los profesores de Derecho Penal les estarán aconsejando a ustedes que lean el libro de Derecho Penal de don Francisco Muñoz Conde, ¿no? Para aprender Derecho Penal es el mejor libro, el más adecuado en cuanto a su composición literaria, muy fácil de leerlo. Pues ustedes se ponen a leer a Zaffaroni y es bien complicadito. Hay que leer cada hoja 2, 3 veces para entender lo que nos quiere decir. O si van a leer al último de los penalistas, a Klaus Roxin, un poco más claro, pero no deja de ser complicada sus lecturas, muy técnicas. Lean a don Francisco Muñoz Conde. Son 2 tomos del derecho penal de él. Bueno, yo le pregunté en una conferencia que nos vino a dar sobre el debido proceso, le digo, pero maestro, no nos dice qué es el debido proceso, cuénteme qué es el debido proceso, y en 2 frases dijo él, el debido proceso no es más que un proceso lleno de garantías. Ese es el debido proceso. Un proceso lleno de garantías. ¿Cuáles garantías? Las están en el artículo 76, 77, las están en el artículo 1, en el artículo 11. Esas garantías. El 76 están, inclusive el artículo 76 comienza diciendo, en todo proceso donde una persona se ha sometido a un juicio, se observarán el derecho al debido proceso que implica las siguientes garantías. Ahí están las garantías. Entonces usted nunca diga, quiero que se aplique el debido proceso. No, quiero que se apliquen tales garantías del debido proceso. Yo fui a una audiencia que un defensor dijo, señor juez, quiero que se aplique el debido proceso. Y el juez, muy conocedor del tema, dijo, un ratito, defensor, ¿qué debido proceso? ¿Cómo quiere que aplique el debido proceso? Explíqueme, ¿qué garantías del debido proceso usted cree que estamos violando? Y le atendemos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que luchar es porque se apliquen las garantías del debido proceso que establece el artículo 76 de la Constitución. Bueno, avancemos más rápido esto. Se institucionaliza el principio de la proporcionalidad del proceso penal. La Constitución dice que las penas deben ser proporcionales al acto cometido. Habrá proporcionalidad cuando el robo de un borrego, anteayer volvió a poner ese mismo ejemplo que yo puse hace 3 meses o 4 meses, el presidente del Colegio de Abogados lo puso anteayer, que robarse un borrego rompiendo la cerca ya viene a ser una villa con fuerza, ¿no es cierto? La pena es de 5 a 7 años, robarse un borreguito. ¿Y cuál es la pena para el delito que están persiguiendo al vicepresidente y a toda su manada de secuaces? ¿De cuál va a ser la pena máxima que les pondrían? La pena máxima. ¿Ah? Andir por la parte más benigna, de 1 a 3 años o de 2 a 5. Bueno, pena máxima por millones de dólares, millones, miles de millones de dólares. Miles de millones.
¿Hay proporcionalidad? ¿Se aplica el principio de proporcionalidad del artículo 76, numeral 6? No. El robo de un celular con fuerza y violencia, si yo le doy un cachetazo para que suelte el celular, es violencia en las personas, y le arrancho fuerza en las cosas, se cumplen los dos requisitos del robo: fuerza en las cosas y violencia en las personas. Pena, como no tienen atenuantes, les ponen las agravantes. La pena, yo tengo cantidad de sentencias, salí a la televisión a decir, aquí tengo cantidad de sentencias, se estandarizó esa pena en el Ecuador: 9 años, 4 meses, 15 días. O sea, más caro me sale robar un celular que robarme 15, 20, 30 millones de dólares mediante cohecho, peculado, concusión o cualquier. No hay proporcionalidad. O sea, se persigue más los delitos que cometen la gente pobre. Se persigue con más fuerza, con más violencia. El plazo razonable, detención de 24 horas, usted sabe eso, creación de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, es otra garantía de defensa de derechos. Esto no había. Con esta Constitución se incorpora una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional cuando usted considere que sus derechos están siendo violados. Se dice que es una cuarta instancia, puede ser cuarta, puede ser quinta, a mí no me importa. Lo que me importa es que es una garantía para que no se violen mis derechos. Eso no importa, que demore más, que demore, señores, pero que esté yo convencido, cierto, que mis derechos están siendo respetados. Vean, el artículo 203 de la Constitución dice que se institucionalicen en el Ecuador los jueces de garantías penitenciarias. Es un derecho, porque los jueces de garantías penitenciarias deben ser especializados, como los jueces de adolescentes. Pero hasta el día de hoy no se designan jueces de garantías penitenciarias. Ya vamos a cumplir, ¿cuántos años de vigencia de la Constitución? 10 años. Hasta el día de hoy no hay jueces. Les importa un comino, la gente que vaya a la cárcel, que vea cómo salga. Pero no les vamos a poner todavía a los ladrones jueces de garantías. Esas son las concepciones. Y cuando yo reclamo que por favor cumplan lo que dice la Constitución, me dicen, no, si es que si hay jueces de garantías penitenciarias. Ampliaron la competencia de los jueces penales comunes para ser jueces de garantías penitenciarias. ¿Qué significa? Que el juez que dicta su sentencia le manda a la cárcel a una persona, ese mismo va a controlar su ejecución. Con la Constitución dice, no, tienen que ser de garantías penitenciarias especializados, aparte, con otra formación. Igual en temas de adolescentes. Pero ¿qué pasa? Hay una resolución que creo que me va a tocar seguir la demanda de inconstitucionalidad. Hay una resolución del Consejo de la Judicatura que dice: viernes, sábado, domingos, días feriados y festivos, cualquier juez puede conocer en flagrancia una acción delictiva cometida por un adolescente. Esos jueces que tienen metido, esos fiscales que tienen metido aquí su concepción punitiva, sancionando a adolescentes menores de edad. Cuando la Constitución dice especializados, pero la justificación es, sí, la Constitución dice que sean especializados, pero no dice que sean exclusivos. O sea, creen que dándole a un juez penal su capacidad para resolver temas penitenciarios, están creando un juez especializado. No es así, no es así. Todos estos derechos tienen que luchar ustedes, muchachos. Aquí está el artículo 364 que les hablaba: prohibición de criminalización a los usuarios o consumidores de drogas. Y esto es importante, estudiantes, que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional. Todos los tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador tienen jerarquía constitucional, tienen la misma jerarquía que la Constitución. En un Estado constitucional esto es muy bueno, muy bueno. Bueno, avancemos de esto que me queda. Entonces lo que nosotros decimos es que lo importante es generar una lucha estratégica contra la seguridad y el delito, respetando los derechos de los ciudadanos y evitando, miren, nosotros no estamos contra la impunidad, evitando las arbitrariedades. Eso sí, no estamos de acuerdo con las arbitrariedades. Arbitrariedades tanto de impunidad como de represión.
Eso es la clave de un sistema de justicia penal. Avancemos. Ahora sí, ¿qué pasa con los defensores? Acá recién estamos fortaleciendo, recién estamos metiéndoles en la cabecita a los jueces y fiscales que nosotros no somos empleados de ellos, porque así nos trataban al principio. Siéntese aquí. Pasaba un defensor, ay, venga acá, no ha venido el abogado particular, venga, siéntese. Y creían, venían a las oficinas, necesito un defensor a las 3. Y si no viene, le voy a denunciar al Consejo de la Judicatura. Hasta ahora tenemos esos problemas. Creen que somos empleados de ellos. El artículo 191 de la Constitución dice autónoma, una entidad autónoma del sistema de justicia. Y es el último que se entera el defensor público. Todos ya saben, el fiscal tiene el parte policial, la policía le pasa primerito al fiscal, el fiscal esconde el informe y le dan al defensor, a veces me dicen en el momento de la audiencia o cuando son muy benévolos los fiscales, les dan unos 10 minutos antes de la audiencia. Por favor. Y no hay forma de cambiarles eso. La mentalidad eficientista punitiva que hay en el Ecuador. ¿Qué significa? Es que si le doy antes al defensor, este va a preparar una buena defensa, una buena audiencia y me puede caer el caso. Yo les comentaba de que en Francia y en España estudiantes, y eso lo conozco porque yo fui a ver, me invitaron allá la Corte de Francia y la Corte de España como defensor público, me recuerdo que fue el fiscal y yo, el fiscal pues antes de ese tiempo, para ver cómo funcionan las audiencias, el sistema de audiencias, principalmente audiencias de flagrancia. No me han de creer, es la verdad. En España y en Francia están hechas las oficinas judiciales de tal manera que el fiscal tiene que pasar por la oficina del defensor público. Y el momento que vas le dice, mira, defensor, a las 5 hay esta audiencia, esta es la carta. Mira lo que tengo, esto es grave. Prepárate, muchacho, a las 5 nos vemos. Aquí tenemos que ir a rogar al señor fiscal, vea, ya falta 1 hora para la audiencia, preste la carpeta, quiero ver el parte. O si hay algo muy complicado, lo guarda y lo saca el momento de la audiencia. Eso será una actitud correcta en defensa de los derechos de las personas. Por Dios, el primero que tiene que enterarse de lo que está pasando en un caso es el defensor, público o privado, más aún el público, que para eso nos pagan. El primero debería, la ley decir, antes de que vaya donde el fiscal, el defensor tiene que conocer eso, ir a hablar con el fiscal. Aquí es medio prohibido reunirse. Allá tienen que hablar previamente, fiscal y defensor, se sientan a conversar. Mira lo que dice el parte, mira cómo están las evidencias, cómo hacemos, qué crees, cuál será la mejor estrategia para garantizar los derechos de estas personas. Y salen con acuerdos. Pero aquí el último que se entera es el pobre defensor. Público o privado, los privados también les tienen en esa circunstancia un poco angustiosa. El último que se entera. Esto decía don Luigi Ferrajole, que ustedes han de haber escuchado, en una conferencia que dio en República Dominicana. Fue una conferencia a defensores públicos generales de América Latina. Y él nos decía, miren defensores públicos, no valoren, no evalúen a sus defensores en base a cuántos juicios han resuelto, cuántas causas han resuelto favorablemente. Valórenles, hagan una evaluación en base a cuántas cicatrices tienen en su cuerpo. Mientras más han peleado por los derechos, mientras más cicatrices tengan en su cuerpo y en su alma, ese es el mejor defensor. Público o privado. Es una lucha por los derechos, estudiantes. Es una lucha por los derechos, no por la impunidad. Ya les acabé de decir eso. Nosotros lo que queremos es evitar las arbitrariedades, tanto de impunidad, pero tampoco de represión excesiva. Cuidado. Tampoco es. La lucha, estudiantes, ponerle el cuerpo a las balas, porque esto en un juicio penal y también en los civiles, en un laboral, esto es una lucha en el buen sentido de la palabra. Yo a veces les pongo el ejemplo a los defensores de un cuadrilátero de bobos.
Es así, tienes que salir con una estrategia, con una técnica. Tienes que haber entrenado antes, haber hecho tu teoría del caso para enfrentar adecuadamente esa lucha. Es una lucha encarnizada entre la posición de la Fiscalía en los casos penales y de la defensa. Y mientras más casos duros, mientras más cicatrices tienen en el cuerpo los defensores, esos son los que deben ser mejor evaluados. Esos son los defensores que necesitamos. Entonces, miren, y justamente decimos ahí eso. Frente a esto, estudiantes, y en el tema civil también yo les he dicho a las autoridades de la universidad que si logro convencerles un poco de lo que digo, vuelvo otra vez para hablarles del cambio cultural que se necesita para aplicar el COGEB. Ya no está bueno decir que es la demanda, las garantías de la demanda, la contestación, ya la prueba, eso. No, ¿qué hacer culturalmente desde las universidades, desde los estudiantes para la aplicación efectiva del COGEB? Y ahí necesitamos un nuevo tipo de abogados. Eso es lo que debemos formar aquí en las universidades, un nuevo modelo de abogado. Y aquí siempre reitero algo que digo, lo primero que debemos formar en los estudiantes es buenos ciudadanos, buenos ciudadanos. Después, otra cosa más fácil será que sean buenos profesionales. El mejor título que puedes conseguir, nos decía en un poema un escritor, el mejor título que puedes conseguir es el título de buena persona, de ser solidario. Eso no consigues en las universidades. Ese título te dan los valores, ser solidario, de ser buena persona. Y algo de eso nos dice el Papa Francisco en su último mensaje. Entonces necesitamos este nuevo modelo de abogado, de ser solidario, buena persona. Este abogado, bueno, eso está ahí. Este abogado, ya tenemos el COIP, tenemos el COGEB, en el COIP tenemos procedimiento general, procedimientos de expeditos, procedimientos directos, procedimientos abreviados que nos complican la vida, ¿no? Entonces necesitamos un nuevo tipo de abogado. Ese abogado debe ser preparado y sobre todo sagaz. Los profesores tenemos que enseñar a nuestros alumnos en clases a ser sagaces. ¿Qué significa sagaz? Cuidado, vayan a confundir con ser ese que me escondo el proceso, le quito la prueba, me voy robando la prueba del fiscal. No. Sagaz en el sentido de ser ágil, inteligente, audaz, que no está nunca quieto, que es curioso. No se olviden esa palabra. El abogado que no es curioso, siempre tenemos que estar viendo qué está sucediendo en las transformaciones de las leyes, en el cambio de la justicia, y en los procesos, ser curioso, estar ahí viendo qué está ingresando como evidencia, qué tiene el fiscal, por dónde irá la actuación del fiscal, cuál será su estrategia. Audaces estudiantes, cuando sean, hoy mismo audaces, pero mucho más cuando ya sean profesionales. Entonces, ese abogado que necesitamos es que tenga destrezas en audiencias de flagrancia, que tenga otras destrezas adicionales que son para la etapa de instrucción o de investigación, instrucción fiscal, y destrezas muy firmes en la etapa de juzgamiento. Claro, yo veía esto y decía, no, yo no puedo tener el mismo defensor que vaya a flagrancia y el mismo defensor que vaya a juzgamiento, y nos dividimos en procesos. En Quito y Guayaquil, donde tenemos más defensores, hay abogados expertos en audiencias de flagrancia, solo pasan en flagrancia, y tenemos un proceso de flagrancia. Otros en la etapa de investigación, otros en la etapa de juzgamiento. Son destrezas diferentes. No es lo mismo una destreza de un abogado que vaya a la escena del crimen y maneje muy bien la prueba de sangre, de pelos, de uñas, etcétera, como ese abogado que va a una audiencia de juicio, que maneja adecuadamente la estrategia de litigación, que sabe hacer un alegato de apertura en 1 minuto. ¿Ustedes creen, estudiantes, ya han simulado un poco de audiencias? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que un alegato de apertura se puede hacer en 1 minuto? ¿Ah? ¿Qué dicen? Hacer un buen alegato de apertura.
En el alegato de apertura se le expone al tribunal la teoría del caso, ¿verán? ¿Creen que es un minuto suficiente? Más que suficiente, pero tiene que manejar destrezas, herramientas, saber decirle en un minuto todo lo que otros decimos en 2 horas y no nos hacemos entender. Sí, esos abogados, expertos en litigación, expertos. No sé si alguien ha visto la película Filadelfia. ¿Han visto a alguien? Vean esa película. Y ahí van a ver un alegato de apertura del abogado de Tom Hanks, como en menos de un minuto le cuenta todo al tribunal, pero absolutamente todo. Exactamente dura 98 segundos de ese alegato de apertura. Yo trabajo con eso en litigación oral con los estudiantes y en la defensoría. Entonces, ¿qué abogado tienen que formarse ustedes? ¿Qué abogado tienen que formar las universidades? Este abogado defensor coherente con la teoría del caso. Si no formulan adecuadamente una teoría del caso y no son coherentes, están perdiendo la oportunidad de ser buenos abogados. Que observe siempre el cumplimiento del debido proceso. Lograr eso es lo que hacemos nosotros, procurar que el defendido esté en libertad. La libertad es uno de los derechos más preciados de las personas. Acaban de aprobar en Alemania una reforma al Código de Procedimiento Penal de Alemania, en la que se dice que únicamente con sentencia ejecutoriada de un tribunal penal o de un juez, una persona puede ir a cárcel. O sea, ya eliminaron la prisión preventiva. ¿A dónde llegaron? Claro, dicen es de otra cultura, sí, puede ser. Puede ser, el tema puede ser cultural, así es. Pero solo quien tiene una sentencia condenatoria y ejecutorial va a la cárcel. ¿A dónde? Ese es Estado constitucional de derecho. ¿Ah? Al cambio aquí, por todo es caso, los pobres defensores dicen, doctor, ya no hay cómo argumentar, porque el fiscal ya tiene metido, por cualquier cosa pide prisión y el juez tiene que ordenar. Y ahora con el famoso error inexcusable, si no pone prisión, sumariado y afuera. Tengo casos, no se asusten, tengo casos en que jueces han sido destituidos aplicando el error inexcusable por no poner prisión preventiva en algunos casos. Imagínense cómo es una intromisión en la soberanía y en la autonomía del juez. El juez sabe, conviene o no conviene prisión preventiva. No pone, sumario, destituido. Terrible, esa es una interferencia a la independencia judicial, por eso propusimos desde la defensa pública la derogatoria del error inexcusable, porque con eso se disciplina al juez. Por eso pasamos de estudiantes. En el año 2010 existían 9.320 presos en el Ecuador. 9.320. Lo bajamos de 16.600 a 9.320. Le digo lo bajamos porque cuando comenzó a funcionar la defensa pública habían los 16.320 presos. Metimos defensores en las cárceles, trabajamos duro y en 6 meses sacamos casi 7.000 personas que no tenían que estar en cárcel, no tenían. Bajaron a 9.300 presos. ¿Y ahora cuántos hay? ¿Saben ustedes cuántos presos hay en el Ecuador? ¿Tienen idea cuántos hay? ¿Alguien ha escuchado el último dato de la ministra de Justicia? Es decir, un dato ya más creíble. Pasamos de 36.000 presos, estudiantes. ¿Ha disminuido el índice de delitos? No. Bueno, esto es un poco más avanzado. Aquí hay consultorios jurídicos. Incorporamos en la Constitución y en el Código Orgánico la necesidad de que las universidades, en sus procesos de vinculación con la sociedad, creen los consultorios jurídicos gratuitos, acreditados por la defensa pública. Eso no constaba antes. Ahora tienen que ser acreditados por la Defensoría Pública. ¿Por qué pusimos esto? Porque queríamos pasar del concepto del consultorio jurídico para pobres, como antes se formaba, por un concepto más moderno de la defensa gratuita. Un concepto donde se incorporen más estándares de defensa, donde la defensa sea no solamente para que el estudiante tenga una práctica, sino que sea realmente un laboratorio de formación del estudiante, ¿no? Y esto ya ustedes están viendo, el estudiante debe saber leer y resolver conflictos sociales. Vayan a los consultorios jurídicos, ahí van a aprender, en un caso de alimentos,
Parece que el caso de alimentos es un tema así sencillo. No, es un tema de un conflicto social. Cada vez hay más juicios de alimentos en el Ecuador que demuestra que hay más violencia. Porque ahí hay violencia patrimonial, de parte de quien se opone a pagar los alimentos a su hijo. Y estoy seguro que aquí en el consultorio jurídico deben tener más casos de alimentos, porque eso es una evidencia, como les digo, de la violencia. Y ahí los estudiantes van a resolver, a leer los casos, cómo se conforman estos conflictos sociales en el Ecuador, cómo superarlos. Y ahí la necesidad de tener destrezas en la judicialización de estos casos. Los consultorios jurídicos gratuitos no son oficinas para atender a pobres, hay que eliminar ese concepto tradicional que tendríamos. Es el laboratorio para profesionalizar al estudiante, irle metiendo en la realidad social en la que va a ejercer su profesión. A veces creen que soy un poco exagerado cuando digo, ¿cuánto me gustaría que los estudiantes de las universidades donde tienen alguna posibilidad de pagar una pensión, vayan a abrir los consultorios jurídicos en los barrios pobres? Ejemplo, qué bueno sería que abramos un consultorio jurídico en la lucha de los pobres, en la Pizulí, en la Roldós. Vamos allí, que el estudiante vaya y pise lodo, que el estudiante se moje el poncho, que vea cuál es la realidad social en la que vea ejercer su profesión. Solo así nos vamos formando. Y solo así tendremos abogados críticos, que es lo que nos falta. Abogados que no crean que solo en la ley está la forma de resolver los conflictos. No, necesitamos ese abogado crítico, ese abogado que crea que el status quo debe cambiarse, ese abogado activo, ese abogado que considere la necesidad de cambios estructurales en nuestro país. A veces nos conformamos con el sistema, ¿no? Tenemos que ser en eso también activos. Los consultorios jurídicos gratuitos son espacios para reducir la desigualdad y la pobreza estructural. Miren, logramos la inclusión social por medio de la justicia y avanzamos a hacer justicia social. Estudiantes comiencen a hacer eso. Por eso incorporamos en la Constitución y en el Código la necesidad de que la defensa pública acredite, supervigile y establezca estándares de gestión de los consultorios jurídicos. Para esto, para que los estudiantes vayan incorporando en su corazón este tema de la justicia social. Y como resultado tenemos estudiantes con capacidades profesionales autónomas, con alta sensibilidad social. El estudiante no depende del trámite para su formación como profesional del derecho. Ahí tendremos estudiantes y profesionales con alta sensibilidad social. Vayan a los consultorios jurídicos. Yo creo que la universidad debe premiarles más a los muchachos que van a los consultorios jurídicos, darles créditos, no sé, qué tengan que hacer ahí. Bueno, no olviden ustedes que el derecho a un defensor es un derecho humano fundamental. Está en la Constitución, en el artículo 76, numeral 7, leerán, porque quien viola el derecho a la defensa viola también el derecho a tener otras garantías del debido proceso, como la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, la legalidad de un juicio justo, el debido proceso, el non bis in idem. ¿Quién defiende estos derechos si no tiene la persona pobre un defensor gratuito? ¿Quién les defiende? ¿Quién defiende estas otras garantías? Es un defensor público. Vea la importancia del defensor. ¿Cuáles son los principios garantistas que nosotros aplicamos, por los derechos por los que más luchamos, por los que ponemos el cuerpo, por los que tenemos las cicatrices que leíamos antes? La presunción de inocencia. Ese es el principal derecho que establece nuestra Constitución estudiantil. Por eso es que ustedes tienen que defender con todo el alma, cualquiera sea el caso, cualquiera. Cuidado en creer, es que este caso está complicado y ya dice el policía de que tal persona fue el que lo violó. Cuidado, no es así. Yo les voy a dar solo 2 ejemplos. A 3 muchachos les acusaron, tenían 18 años, de violación. Terrible violación en la Tacunga, terrible, de una señora. Les mandaron 16 años a la cárcel. Yo hice una declaración hace algunos años en un canal de televisión sobre esto. ¿Qué principios defendemos en la Defensoría Pública? Y viene una señora, que era periodista indígena, doctor, se me nació una esperanza. Hay 3 chicos en la Tacunga condenados injustamente a 16 años por violación. ¿Está segura que son inocentes? Sí, yo les conozco, vamos.
Nos fuimos a la Tacunga. El rato que les traían a los chicos, solo en la forma de andar, en el olor, dije, son inocentes. La experiencia que uno tiene en ver personas culpables e inocentes. Me conversaron todo, eran inocentes. Eran inocentes. Pero el abogado, no era abogado público, recién estábamos comenzando nosotros. Cuando hablé con él, le digo, oiga señor, ¿por qué no metió estas pruebas? No, es que es un caso terrible. Mire, esa violación salió en los periódicos, todo. Y yo como abogado hasta pierdo credibilidad. Miren a dónde llegó. Y cuando nosotros nos dimos cuenta en el proceso los errores, o sea, no defendieron con todo el alma, no defendieron la presunción de inocencia, pedimos un recurso de revisión, porque ya hasta en casación estaban ratificados. Miren, a los 4 años de que estaban en cárcel, pedimos la revisión. ADN. El ADN dijo que los patrones genéticos que encontraron en el semen que estaba en el calzonar, todavía la señora a los 4 años, mire, no correspondían a los detenidos, a ninguno de los 3. Segundo, el celular. Estos chicos a esa hora del delito estaban en un acto de un artista de esos famosos que les gustan a ustedes, a los muchachos, en la Tacunga, en el Coliseo, y ellos estaban filmando, y en el celular salía la hora, todo de la filmación. No contentos con eso, nosotros pedimos otro ADN. Me recuerdo al hospital, ¿cómo es este famoso hospital que hay acá arriba nomás? El Metropolitano. Igual. No contentos, pedimos otro a la Cruz Roja, igual, que no correspondía el semen que estaba en el calzonar, la señora violada, a los patrones genéticos de los que estaban procesados. Salieron libres, declarados inocentes. Lamentablemente ellos tenían 18 años cuando cayeron presos, salieron a los 24 años. 6 años en prisión. ¿Quién les va a dar trabajo? Ahí en la Defensoría Pública trabajan los chicos indígenas. Y de esos casos tenemos infinidades, muchísimos, muchísimos. Hay el caso de este señor que el niño decía, el tío tal me violó, de 4 años del niño, condenado igual a 18 años, 16 años. Igual a los 4 años salió declarado inocente, gracias a la defensa pública que visitándoles en las cárceles cuentan las tragedias y nosotros impulsamos esas defensas. Si es que presunción de inocencia, eso tienen que pelear siempre. Cuidado, se dejen sorprender de la ciencia. Estudiantes, cuando ejerzan la profesión, es que ya el perito médico dice esto. Cuidado, dejen sorprenderse por la ciencia. No, pidan otras pruebas. Peleen contra esas pruebas, excluyan esas pruebas. Pero sobre todo tienen que luchar por este principio de presunción de inocencia, ¿no? El caso de, no sé si recuerden los compañeros jefes de proceso que están recién, se me ve el nombre de doña Dulce, ¿no es? Bueno, ¿usted le mató al marido? Sí, yo quise matarle. Sí, pero nosotros sabíamos que ella actuó así por toda una violencia psicológica, sexual y física de por vida que le daba su pareja. Y ella fue, compró el revólver y dijo, ahora que me venga a agredir, como todas las noches llegaba, le comenzó a agredir, le botó al suelo y desde el suelo, ¡pah!, muertito. ¿Qué harían ustedes ahí? Ah, es que está ella, dijo que ella salió a comprar el revólver, lo armó y lo disparó. Asesinato. O en el peor de los casos, homicidio, ¿no es cierto? Ya, no solo considerábamos inocente a esta señora, nunca creíamos de que se desbarató el principio de inocencia. Alegamos legítima defensa, bastante forzadita la cosa, pero logramos de que la Corte en casación acepte que fue una legítima defensa. Y con eso estamos trabajando en otras causas parecidas donde la mujer da muerte o genera lesiones de un agresor permanente. Miren, este principio nunca lo olviden, el de presunción. El debido proceso. Lo que pretendemos aquí, lo que hacen ustedes y harán ustedes es al menos asegurar la efectividad, aunque esto no puede ser muy
adecuado o medio imposible, asegurar la efectividad o al menos disminuir la inefectividad del sistema de justicia penal. El ejemplo que les doy de los chicos. Ahí hay una inefectividad del sistema de justicia. Y nosotros lo que hemos hecho con nuestro acción es en algo disminuir esas injusticias. Miren el lindo trabajo que van a tener ustedes como abogados defensores. Ese es el ánimo que quiero darles. Que nunca desmayen cuando vayan a ejercer su profesión, que siempre piensen en estos principios. Lo que pretendemos limitar el uso abusivo de la prisión preventiva. No sé, creo que no trajimos la última revista donde está nuestra propuesta de reformas al COIP para limitar el uso abusivo de la prisión preventiva. Acaba hace 8 días la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA de emitir el informe sobre la prisión preventiva en América Latina. Lean, entren a la página web de la OEA. Y ahí hay una parte que se refiere al Ecuador, donde dice que en el Ecuador se usa indiscriminadamente la prisión preventiva. Pero yo salí a decir eso hace unos días, ¿y qué me dijo el presidente del Consejo de la Judicatura? Ah, es que el defensor público quiere que salgan libres todos los violadores de las niñas. Por Dios. El uso abusivo es en esos delitos menores, donde en otros países se soluciona mediante acuerdos, mediante salidas alternativas, suspensión condicional, acuerdos reparatorios, que aquí ya no se utilizan. Por eso la cantidad de personas en la cárcel. Y este principio me han de decir ustedes, será, doctor, la lealtad al beneficiario, lealtad a nuestro cliente, más allá del delito y más allá de la responsabilidad que tenga. Por los principios que acabamos de decir, lealtad a nuestro beneficiario. Y eso es lo que decimos en la Defensoría Pública, salgan todas las mañanas a pelear, pero con todo el alma, por todos estos casos que les cuento, por todos estos casos. Debemos defenderse de los jueces inquisidores, de ellos que dicen no necesito ni fiscal ni defensores, yo soy el que tomo las decisiones. Esos jueces eficientistas que todo quieren mandar a la cárcel, que todo solucionan con la prisión preventiva, que todo solucionan con sentencias condenatorias. Del belicismo penal, el derecho penal del enemigo. Ya vamos a ver un poquito más detenidamente eso. Y la puñalada trapera que siempre nos dan, lo que estábamos conversando, nosotros somos los últimos de enterarnos, los que no nos dan toda la información, los que ahora ya están destituyendo defensores públicos por no ir a una audiencia, cuando les convocan a 3, 4 audiencias a la misma hora, hay que golpearles, hay que darles. Ojalá bajen un poco esa pasión que tienen. Miren, de todo esto tenemos que defendernos también nosotros. Entonces la Defensoría Pública se convierte en la garantía de las garantías. Esto dice Fellarrol en su libro Derecho y Razón. Leerán, debe estar por la página 700, el libro tiene más de 1200 hojas, ¿no? Derecho y Razón, han de tener aquí en la biblioteca, me imagino, el de Luis Ferrariol, es el mejor libro que él escribió, tiene tantos, no sobre derecho penal y derecho social, pero el Derecho y Razón, ese es el que tienen que leer, es muy grande, pero las partes principales. Y él dice ahí en una parte de su libro, la defensa pública es la garantía de las garantías. Por lo que acabamos de ver, ¿quién defiende las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, del non bis in idem, de la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, etcétera? La defensa pública. Más aún en un país con tanta desigualdad como el nuestro. El beneficio de tener derechos exige que alguien lo defienda. Esa es la lealtad constitucional. Tú tienes estos derechos, pero tienes estas personas, estas instituciones que te defienden. Nunca olviden esto, estudiantes, que la desigualdad económica no puede transformarse en desigualdad procesal. Lamentablemente esa es la realidad. El que tiene más poder económico es el que tiene más ventajas en un proceso. Más ventajas. Civil, penal, laboral, de cualquier orden. Terminamos con esto. Esto sí quiero ponerle un poquito de énfasis, estudiantes, porque ustedes tienen que irse acomodando. ¿En cuál de estas posiciones se encuentran? Hay solo dos opciones de estudiantes en las que ustedes pueden ubicarse. Así como en la política, o es de derecha o es de izquierda, aunque dicen que en la política también hay el centro, ¿no? La tercera vía. En el área penal, en el derecho penal, solo hay 2 posiciones, o estás acá o estás al otro lado. Y esas 2 escuelas, esas 2 posiciones son el garantismo y el eficientismo. No hay otra. Alguien me dice, sí hay otra, pero puede ser derivación de estas. Pero solo hay 2 posiciones. El garantismo, que hay muchos
defensores del garantismo como Luigi Ferrajoli, Zaffaroni, acá en América Latina, Alberto Binder, ¿no? Roxin también es un defensor del sistema garantista desde la imputación objetiva penal como un nuevo mecanismo del sistema penal, de la dogmática penal. Dos, y ahí vamos a ver dónde se van ubicando, el garantismo y el eficientismo. Para los garantistas, en la que también me inscribo yo, quienes cometen un delito no dejan de ser personas, no dejan de ser ciudadanos, y ciudadanos con derechos, todos los derechos que hemos visto hasta ahora, todos esos derechos. El hecho de que una persona sea procesada en un juicio penal no es que pierda estos derechos, al contrario, hay que visibilizarlos más, hay que incorporarlos más en el proceso. Por lo tanto, quien comete un delito, quien es procesado, quien es acusado de un delito, para los garantistas no dejan de ser personas, ciudadanos y ciudadanos con derechos. Pero para los eficientistas dicen, no, quien comete un delito es peligroso. Si es una persona peligrosa y hay que aislarlo lo más pronto, por eso la prisión preventiva rápida. ¿Qué vamos a estar esperando si es culpable o no? Eso demora hasta que el Tribunal Penal dice sentencia, rápido a la cárcel. Ahí viene la prisión preventiva, el uso de los eficientistas de la prisión preventiva inmediata. De 9.300 presos a 36.500 ya van a ser 37.000. Esto. Los eficientistas, los que dicen que el delito solo se combate con la cárcel, los que aplican las penas más duras, los que ahora están pensando poner para ciertos delitos 40 años de prisión. Si es que la mayor pena disminuiría el delito, sencillo, sentémonos y aumentemos las penas. Pero cada vez que incrementan las penas, cada vez cometen más delitos de ese tipo. Ahí está el tema de drogas. Penas elevadísimas para el delito de drogas. Y para los robos, como les expliqué, el robo de un borrego se puede ir 7 años, 8 años a la cárcel. Ha disminuido. No, cada vez hay más presos por robo y por delitos de drogas, pese a las altas penas. Para ellos, para los eficientistas, entonces, quien comete un delito es gente peligrosa, hay que encerrarlos, son enemigos nuestros de la sociedad y por lo tanto no tienen derechos. Generalmente nos meten esto a todos en la cabeza. Entonces hay dos opciones políticas, no en el sentido partidista político, sino en el sentido de tomar opciones. Hay dos opciones políticas. La primera, que es la del eficientismo. ¿Qué nos dice el eficientismo? Los eficientistas. Hay que condenar a toditos los que cometen un delito, a toditos, hay que condenarlos, penas más altas. Perdónenme si ahí se me va un inocente, pero en esta lucha contra el delito, en esta lucha contra la inseguridad, hay que ser duros. Condenemos a todos. Perdónenme si ahí se me va un inocente, disculpe, es en este trabajo que hacemos los fiscales y los jueces para garantizar la seguridad ciudadana. Puede ser que condene a un inocente en esta lucha contra la inseguridad y el delito. ¿Están de acuerdo en eso? Vayan pensando ustedes, ¿dónde se van a ubicar? Condenamos a todos, perdónenme si se me va un inocente. Y para los garantistas, la opción política 2 del garantismo que dice, nunca debemos condenar a un inocente, jamás, tenemos que hacer todos los esfuerzos por garantizarle todos los derechos, para jamás condenar a un inocente. Perdónenme si ahí se absuelvo a un culpable. ¿Ah? Vean, la diferencia es radical, al otro lado. Eficientismo, condenar a todos, perdónenme si ahí se me va un culpable, un inocente. Acá decimos, nunca condenemos a un inocente, perdónenme si ahí se me va un culpable, perdónenme. Mi tesis, que hice hace tantos años en la universidad, en la primera página puse algo que después vi que ya otros autores, algunos autores de derecho penal lo habían tenido esa frase, pero hasta ahora lo mantengo, que dice, prefiero 1000 delincuentes en la calle que un inocente en la cárcel. Y sigo manteniendo ese criterio. Condenar a un inocente es la tragedia más grave que puede pasar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es maximizar la libertad y disminuir el arbitrio judicial, maximizar los derechos. Una vez que te doy un proceso lleno de garantías, una vez que
El sistema penal está hecho de tal forma, organizado de tal forma que el juicio justo es lo más adecuado, es lo más normal, que el respeto al derecho al debido proceso es lo más evidente, donde se aplican todas las garantías al debido proceso. Entonces, llego a determinar responsabilidad, pues tengo que condenar a alguien, tengo que condenar. Pero esta maximización de derechos lo que nos debe permitir es impedir que un inocente vaya a la cárcel. Eso sí, les ruego, vayan a pelear siempre por eso. Un inocente no puede ir a la cárcel, jamás. Prefiero que un culpable sea absuelto, prefiero, antes que un inocente sea condenado. Ahí tenemos que ubicarnos, ¿estamos aquí o estamos acá? En las dos cosas la tragedia es grave. Por maximizar derechos, absolver a un culpable, no deja de ser una cuestión grave. Pero por maximizar la seguridad ciudadana, condenar a un inocente es mucho más grave, es mucho más grave. Inmediatamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas. En el artículo 171 habla que la justicia indígena ejercerá funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial. En un caso de un asesinato, ¿intervendría la justicia ordinaria dejando a un lado la justicia indígena? Les decía de que si el Ecuador es un estado plurinacional, implica que tenemos dos sistemas de justicia, paralelos e independientes. Dos sistemas de justicia, paralelos, autónomos e independientes, el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena. Mi criterio es de que cuando se comete un delito, cualquiera sea, dentro del territorio, es la condición que pone la Constitución y el estudiante hace muy bien la pregunta, cuando un delito se comete dentro del territorio, es decir, dentro de la jurisdicción indígena, ¿quién interviene? ¿La jurisdicción indígena o la jurisdicción ordinaria? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Algo les decía de que la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de los guaraníes excluye de la jurisdicción indígena los delitos de muerte. Lamentablemente, no estoy de acuerdo con eso, porque también debe resolver la justicia indígena si se cometió dentro de su territorio. Ellos tienen otros mecanismos de reparar el daño o el conflicto social que se presenta con el delito. Entonces, para responder la pregunta del estudiante, en este caso, si hay un asesinato, una muerte, un delito contra la vida que excluye el estándar de la Corte Constitucional de la jurisdicción indígena, tiene que conocer la justicia ordinaria, tiene que conocer la justicia. Pero, le aclaro, si se comete un delito de violación dentro del territorio de la comunidad indígena, ¿quién conocería ese caso? Ahí, como solo excluye la Corte los delitos contra la vida, conocería la jurisdicción indígena. Porque hubo el susto de quitarle atribuciones a la justicia indígena. Les cuento el caso. Sucedió aquí en una comunidad de Cayambe, donde el actual alcalde era presidente del pueblo Cayambe, don Guillermo Churichumbi. Hubo una violación a una chica de 14 años, el muchacho tenía 19, ¿no? Entonces se aplicó la justicia indígena, se convocó al cabildo, ¿sí? El pueblo, la comunidad entera en sesión. Ahí el acusador, ahí la defensa, todo se aplica, las garantías del debido proceso se aplican adecuadamente en un proceso indígena. Se determinó la responsabilidad del muchacho, del chico, y le condenaron a la siguiente sentencia. Primero, pagará 6 años de trabajo comunitario. Como resarcimiento por el daño causado a la chica, tenía que darle 20 vacas. 20 vacas. Y el tercero era de que públicamente pida disculpas a la comunidad y se arrepienta y le bañen en la cascada de Peguche a las 4 de la mañana. Esa era la sentencia. Cuando salió esta resolución, en el Consejo de la Judicatura se dijo, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a permitir que esto suceda. Y mandaron una circular a todos los jueces penales del país diciéndoles que se
eximan de declinar la competencia en estos casos a la justicia ordinaria. Y desde ahí hasta ahora, caso que llega a la justicia ordinaria de temas cometidos dentro de la jurisdicción indígena, no quieren declinar la competencia. Pero es que la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial son claritos. Cuando se comete un delito dentro de la jurisdicción territorial indígena y la autoridad indígena pide al juez ordinario, si éste ha conocido la causa, que decline la competencia, no puede oponerse. No puede. Basta que lo diga con juramento que es la autoridad indígena. Veamos la pena. Ahí viene lo que hemos estado conversando en esta mañana. Que tenemos el convencimiento muchas veces de que el delito solo se combate con el encierro. ¿Cuánto ganamos si a este señor, como ciudadano no indígena, como ciudadano no indígena, lo único que le pido al juez es mándele cuánto dice el código ahora para una violación a una niña, ahí ya tenía más de 14 años. Bueno, pero la pena es altísima, ¿no? Podría irse unos 20 años con atenuantes, etcétera. 20 años en la cárcel. Logramos ahí en la cárcel, donde no tienes ni psicólogo, donde no tienes nada, de que el señor, cuando salga, sea una persona útil a la sociedad, etcétera, etcétera. Y además se va a la cárcel, 0 centavos de indemnización, ¿no? En la cárcel probablemente ni la persona perjudicada lo ve si se está componiendo o no. Miren qué pasó con la sentencia de la jurisdicción indígena. 6 años de trabajo comunitario, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, decía. La comunidad, todos los días, la comunidad le estaba viendo y controlando si se está regenerando, en nuestras palabras. En la comunidad indígena dice si está volviendo a la paz comunitaria. Porque ahí lo que intentan resarcir con una sentencia en un caso de delito es recuperar la paz comunitaria, que se altera con el delito. Ellos tienen como principio fundamental la paz de la comunidad, la paz del pueblo indígena, donde se ve, ¿no? Y 6 años le están viendo todos los días, y si no se está componiendo, la comunidad interviene. Aquí en la cárcel, ¿qué también pasará con el muchacho? Ni la familia creo que después de 15 años, 20 años vaya a verlo, ¿no? Segundo, hago una reparación material. Aquel juez le va a decir, le condeno a tantos salarios mínimos vitales, que nunca se cumple, nunca. Yo preguntaba el otro día que estábamos en una reunión precisamente de las violaciones a los niños, que una de las cosas fundamentales es la reparación material. Digo, hay sentencias que le dicen, le condeno a que pague 300,000, 500,000 dólares. Nunca se cumple, porque el señor ya va a la cárcel, además son gente de estratos económicos bajos. Nunca. Acá al menos le dieron las 20 vacas y que él se encargaba de cuidarles, todas las crías, todo quedaba para la señora. Y la purificación, que para ellos es una de las razones fundamentales del delito, que expulse todos sus malos demonios que se han entrado en su cuerpo y le llevaron a cometer el delito. Miren, esas son las diferencias. ¿Por dónde vamos? Yo, con lo que he visto de las consecuencias del encierro y de las penas, créanme, les digo con toda sinceridad, yo prefiero este otro tipo de sanción, donde le rehabilitamos al señor para que sea útil a la comunidad a la que pertenece, donde pide unas disculpas públicas, donde se le purifique y donde se logra la paz comunitaria recuperada. Entonces hay que debatirlo muy bien ese tema. Lo que pasa es que a nosotros enseguida, y creo que todos tendremos la reacción de la compañera, porque vivimos en la cultura occidental. En la cultura occidental, que quien comete un delito hay que aplicarle el COIR. Y el COIR lo que dice es, quien comete un delito tiene que pagar una pena, y esa pena se paga en las famosas cárceles acá, encerrados 20, 40 años. Acabo de tener una sentencia por drogas, con las penas que ya hay acumulativas por los diferentes tipos de drogas, de un señor que tiene 68 años y se le condena a 44 años de prisión. Pena de muerte. Logramos algo con eso, por favor. Yo soy de los abolicionistas, les digo la verdad. Algún rato, hace tiempos, cuando era director de prisiones, decía en un librito chiquito que escribí,
ayúdenme a derrumbar los muros de la prisión. Esto no soluciona nada. En Canadá ya no hay cárceles, compañeros. En Canadá ya no hay cárceles, porque ahí tienen otra concepción del encierro. Ahí a una persona se le condena, cuando se le condena a privación de la libertad, a que vaya a una familia acogiente. Familias expertas en cambiarlo, en darles tratamiento psicológico, social. Eso es el objetivo. Pero ir encerrado en estas mazmorras que tenemos. Eso es venganza, y solamente venganza. Yo por lo menos les declaro, soy abolicionista en ese tema. Me sumo a algunos, a Gargarel, al mismo Ferrayoli en ese tema del abolicionismo penal. Lo otro es lo que habíamos hablado aquí un poco, del derecho penal del enemigo. Estos son enemigos. Como enemigo hay que encerrarlo. Y si mientras más años mejor, ¿no es cierto? Pero solucionamos con eso el conflicto social que genera el delito. Yo creo que no. Pero les dejo la inquietud para que ustedes con sus profesores vayan discutiendo. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cambiar o de quién depende para cambiar el organismo de control? Yo creo que ayer decía Luis Pázara y las extranjeras que estaban en este debate de que el tema del cambio de la independencia judicial, y ya podemos hablar un poco de la independencia judicial, de tener una mejor justicia depende de la cultura del juez y de los operadores de justicia. Aquí hemos experimentado de todo, estudiantes, en cuanto al Consejo de la Judicatura, conformado de diferentes maneras, hemos experimentado elecciones de los jueces de las altas cortes, desde decisiones políticas, desde comisiones especiales que han formado, hasta concursos públicos de méritos y oposición. Acaba de concluir, ahora ya pasaron la lista final de los que ganan, ayer de noche, la lista final de los que ganan el concurso de la Corte, y vemos que están los mismos. Son los mismos exactamente, son con jueces, tendrán sus méritos probablemente, pero deja la sensación de que algo está pasando, ¿no? Entonces se ha probado de todo. El organismo de control que tenemos acá, de acuerdo a la Constitución, dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo, de gobierno y financiero de la función judicial. Órgano de gobierno. Pero ayer aclaró la chica de Colombia que también en Colombia el Consejo de la Judicatura es órgano de gobierno. ¿Pero qué significa ese órgano de gobierno? Gobierno significa emitir las políticas públicas para la administración de justicia. Eso es órgano de gobierno. Pero acá, ¿qué dice el Consejo de la Judicatura? Y en todas sus decisiones dice, como somos el órgano de gobierno, tienen potestad sobre todos los órganos autónomos, inclusive de la función judicial. Me llegó a mí un comunicadito hace unos 2 años diciéndome, señor defensor público, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno de la función judicial, así es que nosotros vamos a dar nombramientos provisionales, nombramientos definitivos, vamos a contratar al personal de la Defensoría Pública. Usted, textualmente, usted solo puede contratar los choferes. Cuando el artículo 191 de la Constitución dice la Defensoría Pública es el órgano autónomo, administrativo y financiero y parte de la función judicial. Miren, entonces ya no depende de quién, del órgano, o sea, la institucionalidad puede funcionar bien en un país y en otro no, el mismo órgano. Y ayer comentaba con alguien ahí en la universidad, mire, en Chile, ¿quién designa a los jueces? Es el Poder Ejecutivo. Pero son independientes, son autónomos. El Defensor Público General en Chile le designa la Presidenta Serrato Bachelet de la República. Pero son totalmente autónomos, es decir, es la conciencia, la voluntad, la cultura que... Acá, en cambio, concurso público, supuestamente no les debemos nada a nadie, pero somos dependientes, no somos independientes, somos parcializados. O sea, miren cómo un mismo órgano de gobierno puede funcionar bien en un lado y en otro no. Entonces acá se ha probado de todo. Ahora me pareció que era bueno esto de que los órganos autónomos de la función judicial tengan representación en el Consejo de la Judicatura, pero ahora vemos que el Consejo de la Judicatura está destituyendo a jueces por sus decisiones jurisdiccionales. ¿Creen ustedes correcto eso? A ver, les doy un ejemplo. Un juez
en un caso penal, conoce el caso en la flagrancia, bueno, el delito es tal, y dice, yo no creo que haya necesidad de poner prisión preventiva. Eso es su facultad soberana del juez, soberana. Él decide sí o no, y así dice la Constitución y el Código Orgánico. Pero le siguen un sumario y le dice, usted tenía que haber puesto prisión preventiva, como no puso, le destituyo. ¿Creen que eso es posible? No puede ser nunca eso, porque se va contra la autonomía del juez. Por eso estamos proponiendo que el error inexcusable sea borrado de la legislación ecuatoriana. Sea borrado, porque eso es disciplinar al juez. ¿Cuál es el mensaje que manda el Consejo ahí? Cuidado, no pongan prisión preventiva en estos casos. Pues es que ahora todo es prisión preventiva y tenemos 36.500 presos. Entonces la independencia no solo depende de la forma de elección de un juez, puede ser por concurso, puede ser, sino de la permanencia y de la gestión que haga también. ¿Y cómo lo sacan? Si lo sacan por sumarios administrativos de un órgano jurisdiccional, de un órgano administrativo, terrible. ¿Qué es lo que digo yo, estudiantes? Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Error inexcusable debe haber, porque no es posible que un juez cometa una barbaridad jurídica y nadie le sancione. Pero tiene que ser un juez superior. Es decir, si el juez inferior, el juez penal, comete un error inexcusable, en los recursos normales tiene que ser la Corte Provincial la que diga, señor juez, usted cometió un error inexcusable, o la Corte Nacional la que diga, ustedes cometieron un error inexcusable, señor Consejo, inicie un sumario, pero que sea decisión jurisdiccional, no que el órgano administrativo, de manera de oficio inclusive, siga un sumario y destituya. ¿Cómo es eso? Es decir, el órgano administrativo valorando decisiones jurisdiccionales. Eso no hay en ninguna parte del mundo, no solo en América, porque aquí en América hay error judicial, pero declarado por un órgano jurisdiccional de alzada que determina que el juez inferior ha cometido error jurisdiccional. Entonces ayuden en esa lucha, porque ya comienza a debatirse ese proyecto de ley en la Asamblea, y la academia tendría mucho que decir ahí, las universidades, ¿no es cierto?, sobre lo que estoy manifestándoles en este momento. A pesar de que se supone que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual los que priman son los derechos por encima de la ley, durante la última década se han violentado arbitrariamente los derechos de manera reiterada y todos estos casos han quedado en la impunidad. ¿Qué hacer cuando la arbitrariedad y la violentación de derechos están instaurados en el sistema judicial y también socialmente? Desde el 2008 ingresamos al Estado Constitucional de Derechos. La pregunta dice, precisamente desde la última década, es decir, con esta nueva Constitución lo que se han violado son los derechos. Miren, y tiene mucha razón el estudiante. Yo tengo que decirlo con mucha firmeza y franqueza, de que en estos 10 años hubo mucha violación a los derechos. Porque un régimen constitucional de derechos no se lleva bien con un régimen autoritario. Así de sencillo. Un régimen, un Estado constitucional de derechos y justicia es enemigo de los regímenes caudillistas. Lamentablemente eso vivimos a partir del 2012, yo aclaro siempre eso. Del 2006 al 2011 era un momento político, donde teníamos un presidente respetuoso de los derechos. Mire, apenas entró en el 2007 el presidente Correa. ¿Qué hizo? Lo primero, indulto a las mulas del narcotráfico. Vea, eso no lo hace hasta ahora. Lenin no creo que se atreva a hacer, pese a su concepción muy humana que tiene. 2008, yo me acuerdo, 2007, perdón, le presenté al presidente Correa el proyecto de indultos a las mulas desde la Defensa Pública. Enseguida envió él a la Asamblea Constituyente, lo aprobaron. 2.362 personas, principalmente mujeres, salieron libres con el indulto a las mulas del narcotráfico. Tremendo. Creó la Defensa Pública. Mire qué garantista el hombre. Qué de izquierda. Creó la Defensa Pública cuando todo el mundo se oponía a que haya defensa pública en el Ecuador. Nadie decía,
a lo menos la derecha decía, ¿cómo es posible que contratemos abogados públicos pagados por el Estado para que vayan a defender a los violadores? Así decían. En el debate que hubo en el Congreso, cuando yo presenté el proyecto de ley de defensa pública, eso me decían. Pero estás loco, Ernesto. ¿Cómo es eso que vamos a pagar abogados con nuestro dinero, con nuestro impuesto, para que vayan a defender a los ladrones, a los que nos roban los celulares, a los que violan, a los que se roban las vacas, a los... Nunca entendieron estos derechos que había, los que habíamos visto. Y ya el 2008 se aprueba la Constitución garantista. No podía mantenerse esa Constitución sin la defensa pública. Y se incorpora en la Constitución la Defensoría Pública. Entonces teníamos un presidente muy garantista. Mandó sacando a los gringos de la base de mando. Creó el Ministerio de Justicia. Hermosas cosas hizo hasta el 2011. 2011 vuelve a ganar las elecciones, la consulta de la metida de mano en la justicia. Tag el giro. Un giro terrible. Mandó sacando a todos los amigos y colaboradores de izquierda que estaban ahí y conformó otro mecanismo de Estado. Un Estado violento, un Estado represivo, un Estado donde pobre el que salga a decir algo contrario a él era los sábados denigrado, y muchos amigos buenos de calidad cayeron en desgracia solo por decir que no estaban de acuerdo. No sé si ustedes recuerden, yo salí a decir que no estoy de acuerdo con la justicia, que por qué a los pobres indígenas les condenan a 4 años por salir a protestar, que por qué al señor Luna le condenan solo a 12 meses, que por qué al ministro de Deportes le condenan por no sé cuántos millones de dólares a 3 meses de prisión, y me dedicó no sé cuántas sabatinas diciéndome que me largue, que renuncie, que si no le gusta, que... No me callaron, no, y aquí sigo hablando todavía ahora con más fuerza que antes. Así es que, bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué hay que hacer estudiantes en eso cuando están violando los derechos que dice la Constitución? Por Dios, hacer bulla, de donde quiera. Ustedes como estudiantes griten. Los que estamos aquí en la Defensoría Pública tenemos que pelear para que no se violen esos derechos. Las universidades tienen que expresarse frente a eso. El ciudadano común tiene que tuitear, tiene que mandar un WhatsApp. No permitamos que esto suceda y generemos conciencia. No esperemos tener autoridad para hacer algo. Ustedes como estudiantes tienen toda la autoridad moral para hacerlo. Así que, ¿qué hacer? Pelear, no dejar que esto suceda, protestar, gritar cuando nuestros derechos están siendo violados. Ustedes están aquí estudiando para defender derechos, como hemos dicho ahora. Ustedes lo que deben aprender es jamás a quedarse callados cuando ven una injusticia, jamás. Nunca permitan que sus derechos sean violados. Cuando yo hablo así en las universidades, les paso un bonito video del profesor que entra a la clase y le dice al primer estudiante que lo encuentra ahí, ¿cómo te llamas? Juan Martínez. Señor, lárgate de mi clase. Lárgate de mi clase. No sé si han visto ese video, ¿no? Y después les dice a los chicos, ¿saben ustedes qué es la ley? Y comienzan a debatir, ¿no? ¿Saben qué es justicia? Y comienzan con los estudiantes a debatir qué es la justicia. Y finalmente les pregunta el profesor, ¿creen que fue justo que yo saque de clases a Juan Martínez? No, profesor, usted cometió una injusticia. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Por qué se quedaron callados cuando yo le saqué a Juan? Y ahí el profesor dice, cuidado estudiantes, la justicia y la dignidad no se negocian. La justicia y la dignidad no se negocian, estudiantes. Si ven que están violándose los derechos de ustedes, de sus compañeros, de los trabajadores, de cualquiera, peleen, no negocien. La dignidad y la justicia no se negocia, se lo gana peleando y luchando. Así que ese es el trabajo que tienen que hacer. Entonces la respuesta al estudiante es, usted que me dice qué hacer, pelee duro, luche duro, no se quede callado, no se quede quieto. Necesitamos de ese abogado que decíamos, audaz, ágil, inteligente, que esté permanentemente siendo curioso y peleando por los derechos. Creo que con esto concluimos. Muchas gracias, estudiantes.